Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de cáncer de ovario y cómo se puede prevenir, la importancia de tener información, de hacer los chequeos, de que nos cuidemos. Si no te cuidas, nadie lo va a hacer por vos. ¿Qué lo ocasiona al cáncer de ovario? Vamos a hablar con el doctor Jair Fernández Caram, que ya nos acompaña. Bienvenido, ginecólogo del Hospital Español. ¿Cómo estás, Jair? Muy buen día, chicos. Gracias por la invitación ante todo. No, gracias y por darle el espacio a esta patología que es tan importante. Totalmente. Arranquemos por qué lo genera al cáncer de ovario, cómo surge en nosotras. Bien, una buena pregunta. El cáncer de ovario en realidad tiene múltiples causas que lo pueden disparar. Una de ellas, que es la que más peso tiene y la que más frecuencia nos da en la aparición de esta enfermedad, es una cuestión del estigma ovárico, que se llama. El estigma ovárico es el daño que va sufriendo el ovario durante cada ovulación de la mujer, ¿sí? Por eso se dice que es más frecuente esta patología en mujeres que han tenido ovulaciones sin interrupción a lo largo de su vida, mujeres que no han tenido hijos, ¿sí? Entonces, o mujeres que no han consumido anticonceptivos a lo largo de su vida. Entonces son mujeres que han estado expuestas a ovulaciones constantes durante todo el largo de su vida o de su periodo ginecológico, ¿no? Esa es una de las etiopatogenias más frecuentes que tenemos científicamente estudiado que produce el cáncer de ovario. Entre otras tantas, por supuesto, no dejan de haber factores genéticos, hereditarios y demás. Pero una de las grandes, de la gran mayoría de cosas que produce esto es eso, ¿no? ¿Y se puede prevenir de alguna manera? Porque uno pensaría quizá que con los controles normales que uno realiza, junto con la mamografía y la ecografía, estaríamos como cubiertas, ¿viste? Pero ¿esto es tan así o no? Bien, es una muy buena pregunta. Quiero que esto se entienda bien como para no desalentar el tema de los controles, que son importantísimos, ¿no? Lamentablemente no está avalado en ninguna parte del mundo, ningún estudio, ninguno, que lo prevenga a ciencia cierta el cáncer de ovario, ¿sí? Pero esto no tiene que confundirse la gente cuando me escucha de decir, bueno, el doctor está diciendo esto, no me controlo, total me va a tocar. No, no es así, ¿no? La idea es que la mujer acuda a sus chequeos ginecológicos anuales. Si su ginecólogo de cabecera les está diciendo que vayan una vez al año. Por supuesto, si hay que chequearse antes porque la mujer padece una patología, hay que ir antes, ¿no? Pero es importante que no dejen de ir porque en ese estudio, entre otras cosas que pedimos, como vos bien mencionaste, Papá Nicolau, mamografía, ecografía mamaria, pedimos un estudio que es la ecografía ginecológica, ¿sí? Que puede ser transvaginal o a través del abdomen, dependiendo de algunas cosas, ¿no? En esa ecografía lo que buscamos es pesquisar, encontrar la patología maligna de ovario, el cáncer de ovario, en el estadio más pequeño que podamos, ¿sí? Porque está estudiado que cuando lo encontramos en esa fase, la resolución del problema es mucho más fácil, ¿sí? Al paciente tiene un mejor pronóstico, eso quiere decir que le va mucho mejor, ¿no? Pero mi pregunta es, sumada a la Danita, ¿es silencioso? Sí. O sea, ustedes pueden captar tal vez ya un ovario enfermo en un estadio avanzado y yo no darme cuenta, ¿o no? Exacto, es una buena pregunta. Bueno, volviendo un poco a la pregunta de ella, ¿no? No tenemos ese estudio que nos avise meses antes, años antes, va a pasar algo malo en el ovario. Entonces, ¿cuál es la idea? No dejamos de ir al control ginecológico para cuando sucede algo, encontrarlo lo más prontamente posible. Volviendo a tu pregunta, Majo, lamentablemente el 75% de los casos de patología maligna del ovario, es mucho, lo encontramos en estadios avanzados, estadios 3 o 4. Nosotros casi tenemos 7 de 10, digo, es muchísimo. Sí, mucho, 7,5 de cada 10. ¿Por qué? Lo encontramos en un estado avanzado, un poco lo que vos mencionaste al principio. Es una enfermedad que es bastante silente. Nosotros en el Hospital Español somos un centro de derivación que nos mandan de patología de todo Mendoza o de Cuyo, de esta índole, pues somos un centro referente en esto. Y el tema es que, aunque les parezca increíble, el paciente muchas veces llega, sí, la gran mayoría de las veces, 7,5 de cada 10 pacientes. Pero no como se pide, vos. por ejemplo, la ecografía, la transvaginal seguido, porque por ahí no siempre te la piden, como los otros exámenes y la colbo y el PAP. Si eso se hiciera de una forma más asidua, ¿cambiaría el pronóstico del que estás hablando? No.
¿no? No, está estudiado que este 75% que yo te digo es haciendo una ecografía ginecológica al año. Es decir, que cuando la mujer se salteó esa ecografía anual, va a ser a esa estadística, ese porcentaje aún peor, ¿no? Pero por eso, porque no va a hacerse el estudio o porque no sintió dolores o porque no sintió nada y... es Un porque poco volviendo a lo que vos, es silente y es asintomática la patología. Entonces, hay mujeres que nos pasa, ¿sí? Mire, vengo a traer estos estudios, tienen un año justo y encontramos un problema en el ovario, lo empezamos a estudiar y bueno, resulta que suele ser maligno, ¿no? Y la mujer, bueno, ¿cómo? He hecho mis estudios, ¿de qué sirvió esto? Bueno, O sea, en un año ya la cuestión puede cambiar, por puede eso la cambiar importancia de no totalmente. dejarse estar. Puede cambiar totalmente. ¿Piensa si hay un factor hereditario? El factor hereditario, como charlábamos al principio, tiene un peso, pero no es un peso mayor. Es de un 5 a un 10% de todas las patologías malignas en el ovario que encontramos. Un 5 al 10% son hereditarias, son genéticas. Ahora, Jair, no quiero dejar pasar lo que dijiste al comienzo de la charla. Sí. Las mujeres que tenemos que tener más cuidado por allí, quienes no hemos sido mamás, Ujú. si no hemos utilizado pastillas anticonceptivas mayormente, y dijiste algo más, si quienes hemos menstruado o ovulado correctamente, si se quiere, todos los periodos de nuestra vida menstrual, ¿está bien? Exacto. En realidad, en el fondo, toda mujer tiene que tener cuidado porque por más de que no tenga factores de riesgo, como estábamos hablando, la incidencia del cáncer de ovario es... No es que sea, ahora vamos a hablar de incidencia, pero una vez que uno lo detecta está en estadio avanzado en un 75% de los casos. Es decir, toda mujer ya de por sí no debería dejar de realizar su control ginecológico anual, ¿no? Desde ya. Sí. Ahora bien, ¿quién está un poquito más al resguardo de esto? Volvemos a recapitular. Mujeres que han tenido ciclos anovulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres que no han ovulado en una etapa de su vida por X causa. Por X causa. Lactancia, una de ellas. Uso de anticonceptivos prolongados, otra de ellas. Mujer que toma anticonceptivos no queda embarazada porque el ovario está en reposo y no ovula, ¿sí? Mujeres que han tenido embarazo, esa mujer durante 9 meses no ha producido ovulaciones, ¿sí? Entonces esas mujeres es como que están un poquito más al resguardo de la patología. Se Acá suma le la estamos- mujer, la premenopausia, perdón, Majito, la Sí. mujer premenopáusica, ¿se suma a eso entendiendo que los cambios de ovulación se dan también o no? Que haya mayor y menos incidencia, no sé, grupo etario también que te lo iba a Bien. preguntar. Ahí hay que hacer una salvedad también porque es una muy buena pregunta la tuya. Si yo te estoy hablando de que uno de los mayores riesgos es el estigma ovárico, esta pequeña herida que genera la ovulación, el óvulo al salir del ovario, Sí. uno pensaría con total razón de que la mujer que ingresó en menopausia sale del grupo de riesgo. Bueno, Exacto. no es tan así, porque la incidencia, que es lo que vos me preguntabas, está entre los 40, la franja de los 40 años y los 80, con Ah, es muy mayor alto. frecuencia entre los 50 y los 70. Teniendo en cuenta que la mujer argentina está entrando en menopausia entre los 49 y los 51 Claro. años, o sea, me quedan 20 años por delante de la menopausia que yo tengo que tener cuidado. Hay que Bueno, tener y cuidado. ahí viene la pregunta del por qué. O sea, no estoy ovulando. Claro. Salí del peligro que Jair nos comenta. Bueno, sí, pero tuve muchos años anteriormente que estuve volando y eso me pone en riesgo y también tengo ese pequeño porcentaje de un 5 al 10% de los cánceres genéticos, Mira, ¿no? interesante lo que estás diciendo, muy. Pero iba a decir que le damos un valor a la pastilla anticonceptiva entonces acá. Sí. Un importante valor. Sí, Nos sí. protege. Ahora, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que salir corriendo ahora a tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? no, Pero está descrito que paciente que ha tomado por tiempos prolongados pastillas anticonceptivas, el riesgo sería un poco menor, ¿no? ¿Cuánto es ese porcentaje menor, digo? Porque por ahí se podría tomar como una manera preventiva, digo, o recomendar tomar anticonceptivos y no otro método anticonceptivo. Mira, el número exacto como tal no existe, sí, pero sí se sabe que los grupos que han sido controlados con anticonceptivos versus los que no, desarrollan un menor porcentaje de Cuando riesgo una de mujer ya entra cáncer en de ovario. menopausia, ¿sería recomendable extirparlo? Es una excelente pregunta. Mira, a nosotros nos pasa un caso muy frecuente en los consultorios quirúrgicos nuestros que vienen pacientes derivadas para operar.
por un tumor de ovario. La palabra tumor no quiere decir maligno, ¿sí? El tumor puede ser benigno o maligno, ¿sí? Entonces, si Pero yo uno se asusta igual. Cuando al paciente le decís Obvio. tumor, ya... Totalmente. Ya Entonces, quiste hace ruido, imagínate. Sí. Tumor. claro, entonces nosotros al paciente siempre, el quiste en el fondo es un tumor, pero es un tumor quístico, que quiere decir que tiene líquido en el interior, ¿no? Pero siempre le aclaramos, mire, quédese tranquila, vamos a hablar de tumor, la palabra tumor no necesariamente significa malignidad, ¿no? Tu pregunta, ¿a toda persona en menopausia sería bueno o tomar a consideración extirpar ambos ovarios? No podemos ir a buscar cada persona que está en menopausia para ofrecerle esto, pero si llega la paciente que está en menopausia, que tiene un quiste de ovario, que ese ovario lo estudiamos, lo catalogamos y todos los índices que tenemos nos dicen de que ese quiste es benigno, bueno, por consenso a nivel internacional, está estudiado y es de buena práctica que a esa mujer, si uno la va a operar por un quiste benigno, no le sacamos el quiste solo como lo haríamos en una chica que está menstruando, que tiene todo un futuro por delante de fertilidad, de deseo de ser madre, de tenores hormonales que tienen que estar circulando para que esa mujer no ingrese en menopausia. No, la mujer que está en menopausia, ya su ovario dejó de cumplir una función, no está cumpliendo su función hormonal, por ende no vamos a extirpar solamente el quiste, sino que el protocolo a nivel mundial es extirpar los dos ovarios. ¿Por qué? Porque son dos ovarios que no están funcionando y por más de que sea una patología maligna, si yo saco solamente el quiste le estoy dejando ese riesgo, 20 años o lo que fuese hacia adelante hasta que pase los 70 años, de que ella contraiga un cáncer de ovario. Entonces, extirpamos los dos ovarios, resolvemos el problema del quiste benigno y le sacamos el riesgo a futuro de un cáncer de ¿Y ovario. con la herencia qué pasa? Por Bien. ejemplo, caso Angelina Jolie, tenía una herencia genética su mamá murió de cáncer de ovario, ella decide joven, también que le extirpen. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué consideran los médicos y qué postura toman ustedes también? Excelente. Bueno, ese caso resonó y trajo un poco al tapete, a la mesa, estas dudas, ¿no? No es que apareció con este caso, ya desde antes se hablaba, ¿no? La situación es la siguiente. Cualquier paciente que enfrente este problema de cáncer de ovario, lo que nosotros ponemos son riesgos, prioridades en esa mujer. ¿Cuál es la prioridad número uno? Sacarla del riesgo de vida que está poniendo esta patología. Una vez que la sacamos de ese riesgo de vida, que la mujer está bien, está estable, compensada, que la hemos sacado de esa línea que la pone cerca de un peligro, recién ahí nos empezamos a ocupar de la parte genética. Dentro de nuestro equipo tenemos genetistas, ¿sí? Que toda paciente, por más joven o más grande que sea, tenemos una consulta con un integrante de nuestro equipo que son genetistas y ellos lo que hacen es investigar si este 5 al 10% de los cánceres que son genéticos es real. Si a la paciente en cuestión que nosotros derivamos le tocó caer dentro de ese 5 a 10%. Entonces lo que ellos hacen es estudiar varios genes, pero los que más resuenan, y justo en el caso que vos mencionaste, son dos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Son dos genes que si están mutados, ¿sí? Que la genetista luego nos manda un informe mutado, quiere decir que el gen está funcionando erróneamente, que no está cumpliendo su funcionamiento. Sí. Entonces, a mi paciente, mujer, van y me hacen ese estudio y ese estudio me sale mal, ahí la genetista me va a decir, bueno, dos cosas. Primero, hacia el paciente al cual le están dando ese informe, tiene mayor riesgo de padecer cáncer, no solamente en el ovario, esa mujer ya no lo tiene en teoría porque la hemos tratado, pero hay mayor riesgo de cáncer de mama, de colon, de estómago, de tiroides, en todas las glándulas de nuestro organismo. Primero, riesgo a la mujer a la cual estamos tratando. Y segundo, riesgo al entorno familiar, si esa mujer tiene hijas, tiene hermanas, madre, ¿no? Entonces ahí lo que se hace, si ese gen está mutado, es al entorno familiar íntimo, citarla con nuestra genetista y ella va a evaluar si amerita o no hacer estudios genéticos sobre la descendencia para ver si esas pacientes tienen este riesgo genético aumentado, que fue el caso de Angelina Jolie. Ella tenía a su madre con un cáncer de mama, de ovario, si mal no recuerdo. Entonces ella se hace estos estudios y a ella le aparece que el riesgo en ella estaba latente. Entonces ahí el genetista lo informa y le dicen, mire, no es tan exacto, no es que te digan
en el año 2030, 30 Sí, de no, mayo por vos vas a supuesto. tener riesgo. No, pero Entiendo. te dan un porcentaje grande o menor de ese riesgo. Entonces, el paciente vuelve a nuestra consulta con el informe del genetista y nos informa, bueno, mira, pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Tengo un riesgo mayor. Claro. Y bueno, ahí es donde nos tenemos que sentar a hablar. Bueno, la chance es X, es tanta, es grande, entonces lo recomendable para tu caso, si ya tenés maternidad cumplida, un montón de cosas, es que bueno, que hagamos la extirpación de ese ovario para evitarte un cáncer de ovario en futuro. El otro tema es que sea demasiado joven, no tenga hijos todavía, tenga ese deseo de maternidad, los estudios están demasiado bien y le digamos, bueno, mira, tu deseo de maternidad son prontos, cumplilo y después de cumplir ese deseo de maternidad vemos de hacer una resolución de esto, ¿no? Doctor Jair Fernández Caram, Sí. gracias por visitarnos en el programa. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y ha sido un gusto. Y saludos a todo el gran equipo de cirugía ginecológica allá en el español. Gracias, Bueno, Jair. muchas gracias, muy Gracias. amables.